aguardando con expectativa los números de las últimas 24 horas. Mientras tanto, estamos en comunicación ya con el doctor Tomás Orduna, médico infectólogo. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va a usted y a toda la audiencia y a todos los que están ahí en la mesa? Bueno, gracias, doctor. Bueno, a ver, en Olivo están definiendo lo que va a ser ya, se anticipó, una flexibilización de la cuarentena. La pregunta que nos venimos haciendo a la luz de los casos altos, de la curva que se ha achatado más o menos, ¿es viable esta flexibilización en este momento? Mi idea, por lo menos, es que tenemos unos 8 días de un amesetamiento entre 3.000 y 3.500 casos en el promedio. Esto lo podemos ver como que es un número importante todavía, pero que también ha sido el achatamiento producto de los últimos 15 días, el esfuerzo que estamos haciendo todos los habitantes de El AMBA, porque en su inmensa mayoría lo estamos haciendo. Entonces, ante el ver como que no alcanza el número, que podría ser una visión, por supuesto, y a discutir, también podemos pensar que de no haber realizado estos 15 días esta cuarentena con mucha mayor rigidez, quizás hoy los números podrían estar en 5.000 casos o más. Esto es, en una proyección que hubiera seguido como venía. Sí. Entonces, es decir, esta cuarentena sirvió y mucho, doctor. Creemos que sí, creemos que sirvió porque produjo este amesetamiento. Hay una chance, no lo sé, veremos en las próximas semanas si este es el tope, al máximo al que lleguemos o llegamos, y después de aquí, de transitar esto, y todavía habida cuenta que tenemos unos 2 semanas del coletazo de esta cuarentena más rígida, si logramos de aquí empezar a bajar, eso va a depender en gran parte también de nuestro propio comportamiento como individuos en principio y como comunidad organizada. Tenemos que evitar ese tipo de situaciones de querer hacer cosas que no son buenas ni para quien las hace, porque terminan muchas veces vectorizando al interior de sus casas y tener que lamentar alguna persona grave o una víctima fatal vectorizado a partir de alguien que rompe la cuarentena, como hemos visto en fiestas y demás. Me parece fundamental, doctor, a partir del lunes va a haber que tener mucha responsabilidad individual y social. Yo el fin de semana veía los areneros y las hamacas llenas de chicos, cuando sabemos que el principal foco son las hamacas y los areneros. Ahí hay mucha irresponsabilidad de los padres, ¿no? Porque además hablamos de los chicos, transmiten, llevan a un mayor, llevan a la casa. Bueno, por lo menos lo que no debería ocurrir es contacto entre niños que pertenezcan a diferentes familias, porque entonces ahí podría haber un paso de un niño asintomático a un niño que se infecta a partir de ese niño asintomático. Lamentablemente, más allá de saber la importancia que tiene la interacción desde el punto de vista del desarrollo psiconeurológico de los niños en interactuar con los otros, en este momento sale el padre o la madre con un hijo, una hija, y la interacción es con el medio ambiente, pero no con otros niños. Sobre todo teniendo en cuenta que dentro de las flexibilizaciones que se están hablando, de lunes a lunes se va a permitir que los chicos ya salgan, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Sí, el salir es no tomar contacto con otros, porque los adultos podemos tratar de sostener siempre bien los 2 metros, 3 metros, hablar de lejos con un vecino con el que me encuentro en la calle, ¿sí? Saber que vamos todos enmascarados, pero los niños no. La tendencia de los niños es a juntarse. Obviamente una cuestión gregaria. El ser humano está en este momento cuestionado desde algo vital, desde algo tan importante que es el ser gregario. En este momento eso está totalmente condicionado. Bien, sí, me parece que va a ser fundamental esto. Y a nivel del sistema sanitario, bueno, las autoridades tanto de la provincia como de la ciudad sostienen que todavía, digamos, estamos en porcentajes de camas aceptables, ¿no? Sí, entre un 35 y 38% entre Capital y Gran Buenos Aires se mantienen las camas de terapia como un colchón de camas vacías, que eso es lo que siempre dijimos, es importante porque puede haber, esto es algo que ha ocurrido en todo el mundo, de pronto un brote en un barrio particular, en alguna institución particular que genera un número importante de personas que puedan requerir camas, siempre hay que tener ese colchón de camas de terapia, que hoy lo tenemos. Hay instituciones que tienen
en el ámbito privado, por ejemplo, hasta el 90% de ocupación, pero otras bajan al 35 o 40%. Esto nos va dando ese promedio, que es el que queremos sostener. Por eso siempre dijimos que un parámetro muy duro en el tema de coronavirus es tener camas de terapia intensiva libres y bajar la letalidad, que eso es fundamental. Y además, doctor, me parece que por más que lo reiteramos en forma permanente y sobre todo frente a esta flexibilización, las normas de higiene cada vez hay que cumplirlas más, ¿no? Lavarse las manos muchas veces, evitar los contactos, el distanciamiento social, que es otra cosa que se cumple cada vez menos, ¿no? Bueno, acá lo que tenemos que lograr es hacer ese cambio. ¿Vieron la diferencia entre hacer una dieta por un tiempo determinado y tener un cambio nutricional que tiene que ver con la vida, para siempre? Esto también tiene que ver con cosas que tienen que quedar. Yo no digo que vamos a usar máscara siempre, tapabocas. Lo que digo es, la higiene es algo que a partir de esta pandemia tiene que cambiar en el mundo. Se había comprobado en lugares como Perú a partir de la epidemia de cólera del 91, cómo los cambios de hábitos higiénicos mejoraron que hubiese otro tipo de evolución del cuadro de las diarreas clásicas de los veranos, ¿sí? Sabemos, en el 2009 supimos que el lavado de manos, el uso permanente de decontaminación de las manos disminuía la transmisión de gripe. Lamentablemente después con el tiempo fuimos aflojando en esa medida, que hoy es fundamental, como usted mencionaba. Por lo tanto, esto tiene que quedar como cultura. Tenemos que empezar desde los niños muy pequeñitos a generar un hábito de la higiene de manos, a saber que no podemos ir enfermos a trabajar, ni con resfrío, ni con tos, ni con nada. Cuando alguien está enfermo tiene que quedarse en su casa, no puede haber transmisión hacia otros. Habida cuenta de esto, que también se relajó en el 2009, habíamos dicho que nadie debía ir a trabajar enfermo, y en el 2013, 14, cualquier persona llegaba a una oficina, a un lugar encerrado, tosiendo, con fiebre, con resfríos. Esto tiene que generar cambios justamente para que podamos evitar no solo el COVID, sino potenciales futuras situaciones epidémicas de otros virus respiratorios. Y por supuesto, evitar todo lo que no está permitido, ¿no? Las reuniones. Ahora se viene el Día del Amigo, doctor. Ahora se viene el Día del Amigo. Hay que organizar Zoom y Skype con todos los amigos, juntarse 4 o 6 y aprovechar cada uno desde su casa a hablar con los otros, a levantar la copa, pero cada uno desde su casa, pudiendo compartir un rato una conversa, pero no hacer reuniones presenciales. Porque además Eso es lo que tenemos los casos que incluso de haber organizado y que llevaron después a familiares a la muerte. Digo, esto hay que tenerlo muy presente, ¿no? No vencer estos límites que después te acercan a la muerte, ¿no? Sí, sin querer estigmatizar el tema de la juventud. Lo que tenemos claro es que la juventud, como no es golpeada de la misma manera que las personas veteranas, recuerdo que dentro de la juventud hay personas con patología que la condiciona a cuadro grave, por lo tanto cuidado con esto de la edad, porque puede haber alguien que tenga una diabetes insulino dependiente, una patología pulmonar previa y tener 30, 40 años, es joven, pero también puede enfermar. Pero mayoritariamente la juventud siente que esto le pasa a los demás, entonces acá hay que pedir el sentimiento solidario. A mí puede que no me pase nada, pero puedo ser, como usted decía, el vector, entrar a mi casa donde hay personas adultas, donde hay personas enfermas con alguna patología, y en definitiva ya no me va a pasar nada porque tengo 20 años, digamos, paso algo así de tipo el resfriadinho de Bolsonaro, famoso, ¿sí? Pero resulta que yo vectoricé a un abuelo de 85 o a un padre de 67, y ahí después vamos a lamentar un cuadro grave o una víctima fatal. Bueno, doctor, le agradezco como siempre, es muy importante, han sido fundamental en esta etapa la opinión de ustedes y el asesoramiento, así que muchas gracias. Gracias a ustedes.